Bueno, y en este momento tan importante donde hemos llegado, ¿no? O sea, estamos, el régimen cubano cada día más apretado, está contra las cuerdas, a tal punto que ahora andan convocando plenos del Partido Comunista, hablando de supuestos cambios, apertura económica, inversiones. Están desesperados, porque los comunistas eh, en momentos de crisis es cuando se vuelven como que locos y quieren hacer ahora lo que no han hecho en 30 años. Bueno, en momentos como este es importante tener también el apoyo internacional y a eso se está dedicando Orlando Gutiérrez Boronat, que es una especie yo diría como de voz itinerante, ¿no? Que va tocando las puertas de los amigos y va tratando de aglutinar fuerzas por todo el mundo y de pedir el apoyo para la libertad de Cuba. Y en este momento lo está haciendo en Europa del Este, pero también ha estado en Londres y ha conseguido apoyos importantes. Vamos a hablar con Orlando. Bienvenido, Orlando. Siempre es un placer tenerte aquí en Martín Noticias. Gracias, Mario, por invitarme para poder compartir con nuestro público lo que se está haciendo por la libertad de Cuba internacionalmente. Así es. Y muchas veces esto se hace casi que, digamos, de una manera muy discreta, como tienen que hacerse las cosas en diplomacia, pero sé que tuviste un viaje a Londres donde obtuviste importantes resultados y ahora mismo estás en Estonia, estuviste en Lituania. Lituania ha sido uno de los países que más fuerte ha hablado en contra del régimen cubano, y esos países que yo diría, bueno, lo lógico sería que entiendan lo que está sufriendo el pueblo cubano, Lituania, Letonia, Estonia, pero también todos los países del este de Europa, muchas veces se quedan callados y en la ONU, en organismos internacionales, a veces incluso apoyan al régimen en sus resoluciones. Bueno, Mario, en Londres estuve ahí, francamente, lo bueno de esta ofensiva internacional es que es un trabajo de equipo. José Daniel y Javier Larrondo hicieron muy buen trabajo en el Reino Unido. Yo llegué unas semanas después para hacer una serie de reuniones y contactos muy importantes. Llegué en el mismo momento, llegué unos días antes que se diera el debate importante en la Cámara de los Lores, en la Cámara de los Comunes, sobre la política del Reino Unido hacia Cuba. Y fue en ese contexto en el que el Reino Unido anunció que por el momento no va a implementar el paquete de ayuda a la dictadura castrista que la dictadura viene esperando desde el año 2023. Es una especie de acuerdo económico, de diálogo político parecido al europeo, pero del Reino Unido, que ya no es parte de la Unión Europea, como todos sabemos. Y ante la insistencia de Jeremy Corbyn, el diputado laborista súper pro régimen, el gobierno laborista le respondió que por el momento no van a implementar ese acuerdo, todavía lo están revisando en base a la situación de los derechos humanos en la isla. Así que el Reino Unido diga eso es muy poco placentero para la dictadura castrista, porque el Reino Unido ha sido uno de los principales países que más dinero le ha dado y le ha prestado a esa dictadura. Es más, le perdonó una deuda inmensa hace poco. También es la sede del Having Bank, que después le cambiaron el nombre para evitar las sanciones y también fue sancionado con su nuevo nombre, que es este banco propiedad de la dictadura cubana y a través del cual hacen todo tipo de cambalaches con las empresas que tienen fuera. Es la sede de empresas también importantes de seguros que tiene la dictadura cubana y con las cuales hacen muchísima plata. Y yo creo que ahí los Estados Unidos debería estar revisando y debería estar trabajando con los aliados, porque además Reino Unido tiene una relación especial con los Estados Unidos para cortar esas vías de acceso a la financiación de la dictadura cubana. Bueno, yo puedo tener un conversatorio con diputados y funcionarios públicos de diferentes partidos ingleses. Lo tuvimos en uno de los edificios del Parlamento. Fue muy positiva el intercambio de diferentes puntos de vista, pero todos coincidían, eran de diferentes partidos, pero coincidían en que ese es un régimen dictatorial y que Cuba tiene que haber elecciones libres y multipartidistas para salir de la dictadura, para terminar con la dictadura, que el pueblo cubano tiene el derecho a todos los derechos que tiene el pueblo del Reino Unido. Pero también otra reunión que tuve es que, como tú dices, muchas cosas tienen que ser en discreción. Me llevaron a una reunión con algunos de los principales empresarios nacionales del Reino Unido. Yo fui a hablarles en contra de la idea de invertir en el régimen y lo que me encontré fue, especialmente uno de ellos, el líder del grupo, que me expresó, me describió exactamente lo que es el régimen castrista y me dijo, es un estado policíaco y no pongo un kilo mío ahí.
y los demás que están aquí, si tienen dinero, les recomiendo que lo saquen porque es un estado policíaco que va a caer. Así que ha cambiado por completo la percepción, o está cambiando por completo la percepción. Mario, también tuvo una reunión que no puedo revelar con cuál país fue, pero es un país muy cercano al régimen, que el embajador estuvo dispuesto a reunirse conmigo. Un país que me sorprendió que estaba dispuesto a hablar con nosotros, un país tradicionalmente muy cerca de la dictadura. Y ese embajador me dijo, sabemos que el régimen se cae por estos factores internos que nosotros conocemos muy bien, pero están cegados, no quieren ver la realidad. Y Que ese estamos, país me ha dicho eso en privado a un exiliado cubano que encabeza la Asamblea de la Resistencia Cubana es algo muy fuerte. y está maniobrando, Orlando, y me gustaría, vamos a hablar ahora de Europa del Este, pero me gustaría aprovechar la oportunidad de que estoy hablando contigo, que eres una de las figuras más respetadas del exilio cubano, una de Gracias, las hermano. caras Gracias. visibles del exilio cubano, para dejar los puntos claros. Si el régimen cubano está tratando de cambiar todo para que nada cambie. Es decir, están anunciando una serie de reformas, han llamado economistas, quieren hacer una apertura a la vietnamita. Yo tengo información de que no hay ningún tipo de interés en una apertura política real. Lo que quieren hacer es abrir económicamente y hasta ahí. Y esto forzado, evidentemente, por la situación interna y también por la presión de los Estados Unidos. Tu posición ante eso y cuál es la posición del exilio histórico ante cualquier tipo de negociación con la dictadura que no nos lleve a una apertura política, que es lo que estamos buscando todos. Cualquier negociación con la dictadura que no conlleve al fin de la dictadura es una ignominia. Es un error miópico por parte del que quiere emprenderla. Es un error hacer cualquier cosa por mantener a ese régimen en el poder. No olvidemos que cuando los cambios en Europa Central y Europa del Este, habían voces en el poder americano, en el Departamento de Estado, que recomendaban dejar las dictaduras por un tiempo más para que fuera más ordenado el tránsito. Todo eso es una falacia. Era inexacto. Los países de Europa del Este, Europa Central, supieron construir su democracia. Yo estoy en Estonia, estuve en Lituania. El crecimiento económico es impresionante, Mario. Yo estaba caminando por las calles de Lituania, yendo de una reunión a otra, y vi esas calles llenas de gente bien vestidos, jóvenes, gozando su vida, celebrando su libertad. Y dije, caramba, lo que es el comunismo y la libertad. ¿Cuánto quiero que mi pueblo pueda tener lo que tiene ahora Lituania, lo que tiene Estonia? Plena libertad, una economía que está pujante, se han tecnificado mientras que han preservado sus tradiciones y su historia, o la han rescatado, todo lo que tenemos que hacer en Cuba. Así que hace falta terminar la dictadura castrocomunista, no debe durar un segundo más, y es un error, es una ignominia, es un error estratégico, es una prostitución moral el hacer cualquier cosa para que ese régimen dure un día más. Creo que mientras más rápido salga, más rápido comienza la recuperación de Cuba. Me alegro mucho que lo hayas dicho con esas palabras, las suscribo absolutamente. De ningún tipo de negocios con la dictadura va a salir una Cuba mejor. Una Cuba mejor, como único lo vamos a construir, es cuando salgamos de la dictadura. La familia Castro no debe permanecer en el poder. El negocio de la familia Castro, que es Gaesa, no debe permanecer. Y además el pueblo cubano lo sabe. Y esto es algo que a mí y el negocio del Partido Comunista, que es una empresa criminal conjunta, no es un partido político. Así es, también. Entonces, vamos a hablar de Europa del Este. ¿Qué han hecho en Europa del Este y qué dicen las democracias de Europa del Este, que les tocó sufrir el comunismo también y saben perfectamente lo que estamos sufriendo los cubanos? Bueno, este es un punto muy importante, Mario, que quiero enfatizar. El motor de cambio es esa lucha constante del pueblo cubano en las calles que estamos viendo, como la vimos anoche en las protestas que hubo en La Habana anoche, que sacudieron la capital. Ese es el motor del cambio. Pero a eso tenemos que añadirle el cerco diplomático a la dictadura y el cerco financiero a la dictadura. Después de Londres, donde avanzamos un poco en lo del cerco financiero, fuimos a Lituania. En el Parlamento de Lituania se dio una reunión intergubernamental a nivel de ministros. Estuvo la secretaria de Estado Junta de Estados Unidos, Barbara Feinstein, la embajadora de Estados Unidos en Lituania. Estuvieron ministros de casi todos los países de Europa Central, Europa del Este, parlamentarios. Fue una conferencia de un nivel, como te dije, intergubernamental, multinacional, interministerial. Y fue un lugar clave. Quiero decirte que el 80% del discurso de la secretaria junta Feinstein estuvo dedicado a la libertad de Cuba. En ese contexto, por supuesto, el título de la conferencia era
el título de la conferencia era la libertad en el hemisferio occidental, el vínculo con Europa del Este. El 80% del discurso de la embajadora de Estados Unidos en Lituania fue dedicado a la libertad de Cuba y a denunciar lo que es ese régimen. Y ahí estuvimos, la resistencia cubana tuvo acceso, tuvo presencia, tuvimos la oportunidad de hablar. También estaba Hugo Bacha, el intelectual boliviano, que es uno de los principales directivos de la Fundación Cubana por los Derechos Humanos. Y también estuvo nuestro hermano venezolano, Pedro Uruchurtu, que es del equipo directivo de María Corina Machado. Y puedo decirte que esa conferencia y las reuniones que tuvimos en Lituania alrededor de esa conferencia han sido muy efectivas, muy productivas en buscar ya una estrategia para la última fase de este esfuerzo que venimos haciendo a cabo, que venimos llevando a cabo para terminar con el financiamiento europeo del régimen comunista de Cuba. Yo te envié a ti las palabras que tuve el privilegio de pronunciar en esa reunión. Viste cómo se recibió con aplausos nuestro llamado a que se suspenda el acuerdo de cooperación y de diálogo político con la dictadura castrista, en un salón que estaba lleno de diferentes nacionalidades. Se respiró, se palpó la conciencia de ellos de que estamos cerca de un cambio en Cuba, la conciencia de ellos de que hay que empujar con todo lo que hay para que este régimen termine, la conciencia de ellos de que este es un régimen subordinado a Moscú, participante en la agresión contra Ucrania y que la caída de este régimen es un aporte a la seguridad y la libertad de toda Europa Central y del Este. Puedo decirte que salimos de Lituania con resultados palpables, productivos, que van a conducir a la pérdida de aún más recursos por parte de esa dictadura. Y quiero también decirte como primicia, estoy en Estonia, me acaba de recibir el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna. Este es el mismo ministro que ustedes recordarán hace ya algunas semanas fue el que presentó ante el Consejo de Ministros Exteriores de la Unión Europea la petición de terminar el financiamiento europeo al régimen comunista de Cuba. Yo conozco a Margus desde hace algún tiempo, tengo una comunicación frecuente con él. Hoy lo recibió la resistencia cubana con pleno reconocimiento. Se alegró mucho de las noticias del acuerdo de liberación que hemos suscrito como primer paso de un frente unido, la Asamblea de Resistencia Cubana y la coalición Pasos de Cambio y otras fuerzas democráticas. Pero más aún pudimos conversar a fondo. Te puedo decir lo que yo le dije porque sería infidencia hablar de lo que él dijo. Pero estuvimos más de una hora reunidos, es el tiempo que nos dedicó una cancillería tan ocupada como la de Estonia. Pudimos hablar con Margus Tsahkna sobre la plena participación del régimen comunista de Cuba en la agresión rusa contra Ucrania. Pudimos hablar del significado del régimen castrista para la seguridad europea, para la seguridad latinoamericana. Pudimos hablar sobre el respaldo de la comunidad cubanoamericana. Pudimos hablar sobre iniciativas muy fuertes que van a ocurrir desde la Unión Europea muy pronto en contra de esa dictadura. Y ahí lo voy a dejar, pero ha sido una reunión enormemente importante para este objetivo nuestro de poder lograr el cerco diplomático financiero de la dictadura. Y además hace falta una coalición internacional que apoye enérgicamente la devolución de la soberanía al pueblo de Cuba. También me recibió, después de la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, me recibió el presidente del Parlamento de Estonia, una figura de gran poder en este país. Tuvimos también una hora reunidos, hablamos sobre la realidad cubana, me expresó el pleno respaldo de Estonia para la resistencia cubana, para las fuerzas democráticas, para el acuerdo de liberación. Me expresó su deseo de que pronto él pueda visitar una Habana libre. La reunión se dio junto con otros dos importantes parlamentarios estonios, entre ellos el jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Estonia, Marko Mihkelson, nuestro hermano en la lucha por la libertad de Cuba. Entonces te puedo decir que ha sido un viaje muy productivo con cosas concretas, específicas. Cortar los fondos y los recursos de la dictadura, unificar una comunidad internacional de apoyo a la devolución de soberanía al pueblo de Cuba y lograr reconocimiento para la resistencia cubana, para las fuerzas democráticas cubanas, para el acuerdo de liberación. Y seguimos avanzando, vamos a continuar y como te dije, este ha sido un trabajo de equipo construyendo sobre lo que diferentes organizaciones cubanas han ido logrando para poder lograr la meta que queremos. Muchísimas gracias al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, gracias por el trabajo que está realizando y por supuesto aquí en Martín Noticias estaremos muy pendientes. Soy Mario Pentón, que tengan excelente tarde.